Hola chicos, aquí vamos a ver cómo cargar datos en PAST, que es bastante sencillo, y en R, ¿no? Entonces supongamos que tengo yo estos datos aquí, los tengo en una hoja de Excel y quiero hacer un histograma con ellos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, si lo voy a hacer en PAST, es muy sencillo, abro el PAST por acá. Ok. Y el PAST se parece a una hoja de cálculo como Excel, pero no es tan versátil como las hojas de cálculo de Excel, entonces hay que tener un poquito de cuidado. Cada columna va a representar una variable, y entonces lo que voy a hacer es agarrar de acá, pero solamente los datos, sin el encabezado, y estos los voy a copiar y me voy al PAST, me pongo en la primera celda y aquí me voy a editar y pegar. Y ya me pega aquí los datos. El botón derecho no funciona muy bien aquí, entonces tienen que usar el editar, pegar. Me pone los datos, pero tiene en el encabezado dice A. Si quieren cambiar el encabezado, aquí están estas dos celdas. Tienen entonces que decir voy a cambiar los atributos de la columna. Entonces le dan aquí, atributos de columna, y ya les abre esto acá y aquí ya pueden editar y entonces a ese le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Son resultados de pruebas o lo que sea, ¿no? Y les pregunta qué tipo de variable están manejando. En general, a menos que sea una variable factor que vayan a usar en una ANOVA, esto no lo mueven. Si lo van a usar en un análisis de tipo ANOVA, que sea un tipo factor, entonces tendrían que darle doble clic aquí y decirle que lo utilice como un grupo, ¿sí? Si no, ahorita lo dejan así como línea, ya no hay problema. Y entonces en el PAST tienen que estar seleccionados los datos para que haga el análisis sobre ellos. Entonces tienen que seleccionar esta columna o estos datos y ya pueden hacer cosas como el histograma. Acá se van a plot, histogram, y ahí está el histograma de estos datos, ¿no? Noten que aquí pueden cambiar el número de clases. Dice estoy usando 4 clases, 1, 2, 3, 4. Si yo quisiera más clases, pues le digo 5, 6, ahí hay 7, 8, etcétera, ¿no? 9, 10 clases, ahí está, ¿sí? Entonces, acuérdense, el tamaño de clase influye en cómo se vea el histograma, pero lo que queremos tener es, eh, bueno, el tamaño y el número de clases que sean suficientes para que se vea las barritas así, una detrás de la otra, sin vacíos entre los grupos, ¿no? O sea, si sigo aumentando el número de clases, van a empezar a aparecer esos vacíos. Esos vacíos no los quiero yo, ¿no? Entonces aquí pues ya 15 clases son demasiado porque aquí pues no había datos que hubiera entre estos de 6 a 7, de 7 o a 6.5, algo así. De 7.5 a 8 pues no había datos, ¿no? 15 clases son demasiadas, 13 son demasiadas, 12 son demasiadas, 11 podrían ser, 10 podrían ser, ¿no? Y ahí me da ya una idea de cuál es la distribución de mis datos. Además le pueden poner aquí, pues dime cómo se vería la normal asociada a estos datos, pues sería de esta forma. La densidad de kernel es
parecido a la normal, pero esta densidad está ya más calculada sobre las observaciones que tenemos, ¿no? Entonces la densidad de kernel a veces no se ve tan bonita como la normal, pero pues la pueden ustedes pintar acá si quieren, ¿no? En realidad el histograma sí nos puede dar una idea de qué tan normal son los datos. Pues estos pues tienen pinta de ser bastante normales. Y sobre todo nos puede dar una idea si tenemos datos extremos que cayeran lejos de estas categorías, ¿no? Datos por acá o datos por acá. Muy bien. Entonces, este es mi histograma en PAST. Es bastante sencillo de hacer. Y en R, ¿cómo vamos a cargar los datos en R? Eso es lo que puede ser un poquito más complicado. Por eso este tutorial. Entonces tengo también mis datos en mi hoja de Excel. Y voy a abrir R. R está por acá. Bueno, yo tengo RStudio aquí. Y el RStudio está dividido en 4 ventanitas, como pueden ver aquí. Entonces hay una ventana aquí superior izquierda, si la ven desde esta perspectiva. Esta de acá. Aquí van a aparecer lo que se conoce como scripts. Si es la primera vez que lo usan, a lo mejor no les aparece esta ventana, entonces tienen que hacer File, New File, RScript, y esa les va a aparecer aquí. Entonces, ¿qué es el script? Es el lugar en donde voy a escribir mi código, ¿sí? Aquí voy a escribir los códigos, los voy a poder ver y los voy a poder corregir. Entonces, esto es muy importante, que escriban bien sus códigos y que los guarden para que los tengan guardados cuando los necesiten utilizar en alguna otra ocasión, ¿sí? Entonces, en este caso, espérenme, todavía no. Estos son mi primer código que voy a querer escribir es para cargar los datos, ¿no? Entonces yo voy a crear un objeto. R trabaja sobre objetos. Los objetos son cosas que va a tener R aquí en memoria y que nosotros vamos a poder trabajar sobre ellos. Entonces, el primer paso es datos igual. Yo voy a crear un objeto que se llama datos y que va a contener los datos para hacer el histograma, ¿sí? Ahorita les digo cuál es el comando para cargarlo, pero antes aquí abajo tengo otra ventanita que se llama consola. Bueno, tiene varias pestañas. Generalmente la que vamos a usar es esta de consola. Y en la consola es donde yo voy a escribirle a R, con él me voy a comunicar. Entonces, cuando yo haya acabado de escribir el código acá, lo que voy a tener que hacer es bajar el código a la consola y darle Enter para que lo ejecute. Entonces, aquí R entiende lo que yo le estoy diciendo. Me puede servir como calculadora, por ejemplo. 2 por 87, le doy Enter y ahí me da la respuesta. ¿Ven? Entonces, claro que si le escribo algo que él no entiende, pues me va a decir que hay un error, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo escribiera en vez del por, el simbolito ese pusiera una X, 2x87, me va a decir error, ese símbolo no lo reconozco, ¿sí? Entonces por eso tiene que su código estar muy bien escrito para que no les dé errores ya que lo traten de ejecutar. Y por eso siempre deben tener un script para que si lo ejecutan y hay un error puedan regresar al script y corregirlo, ¿no? Que a veces es que me faltó una coma o me sobró un paréntesis o escribí el nombre, en vez de escribir datos todo en minúscula, pues lo escribí con mayúscula, o todo eso me puede dar problemas acá, ¿sí?
Luego acá tengo de este lado de acá, en la derecha superior, también tiene varias pestañitas, pero la que vamos a utilizar casi siempre es la que dice Environment o ambiente. Y aquí nos va a mostrar los objetos que tiene cargados en memoria. Ahorita no tiene nada. Y acá abajo, acá nos va a dar también del lado derecho inferior. También hay varias pestañitas. Están las ayudas. Están los paquetes que tengo cargados. Las gráficas que haga me las va a mostrar acá. Y este es como para verlas como un explorador de archivos. Ese casi nunca, bueno, yo casi nunca lo uso, ¿no? Entonces, lo que vamos a usar aquí es plot, packages y el help. Entonces les digo, R trabaja sobre objetos. Entonces ahorita le voy a decir que me ponga en un objeto que se llama datos, utilizando el comando que se llama read.table. El archivo donde están guardados mis datos, que en este caso lo voy a hacer sobre un TXT. O sea, estos datos que tengo acá en mi hoja de Excel los voy a pasar a un archivo de formato TXT y le voy a decir aquí que los lea. Pero para que los lea R tienen que estar en su directorio de trabajo. Entonces, si no saben cuál es el directorio de trabajo de R, le pueden poner aquí en la consola el comando que es get wd, abro y cierro paréntesis y le doy enter. Y les está mostrando aquí una dirección, usuarios, Montastrea, documentos. Entonces, si yo quiero que R vaya y lea algo o cuando yo le pida que guarde algún resultado, lo va a hacer siempre en su carpeta, en su archivo, carpeta de trabajo o su directorio de trabajo, working directory, que en este caso es documentos. Si quisiera yo cambiar la carpeta de trabajo, me tengo que ir aquí a sesión, set working directory, choose directory y ahí puedo escoger cualquier otra carpeta que me funcionaría como directorio de trabajo, ¿sí? Pero es muy importante que sepan cuál es su directorio de trabajo. Porque ahorita van a ver por qué. Entonces me voy acá a mi lista de datos y hay varias formas de cargar los datos, pero yo les voy a enseñar la que yo uso generalmente. Generalmente yo voy a agarrar los datos con todo y encabezado y le digo copiar y abro un bloc de notas. El bloc de notas está acá. Le digo edición, pegar. Y van a ver aquí está muy sencillo, pues nada más es una columna de datos, me pone TS y luego los datos, ¿sí? En el bloc de notas es muy difícil editar los datos, entonces nunca vayan a tratar de editar datos en bloc de notas, los editan en su hoja de Excel y solo ya que estén listos para trabajar, se los llevan a su bloc de notas y este lo guardan, le pongo guardar como en el directorio de trabajo. Mi directorio de trabajo es mis documentos. Y vamos, máquina, tú puedes. Ahí está. En documentos y le van a poner un nombre que ustedes se acuerdan cómo se llama este archivo. Le voy a poner yo TS y esto es importante, acuérdense, la terminación de este tipo de archivo es un archivo de texto, es .txt. Entonces ya lo guardan.
y se regresan a R. Y entonces aquí datos igual a read table, entre comillas, voy a escribir el nombre del archivo, le puse TS con mayúscula y le tengo que indicar que es un punto .txt. Luego me salgo de las comillas, pongo una coma, indico header igual a T. Header igual a true, header es de cabeza, de encabezado, y la T es de true, verdadero. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Con este comando de read table es lee el cuadro. Entonces lee el cuadro que está en el archivo tstxt y considera que tiene un encabezado, ¿sí? Entonces, este es mi primer comando para cargar datos. Me pongo detrás de él y le doy aquí en donde dice run. Entonces automáticamente él me lo baja a la consola y lo corre. Y si no tuve ningún error, me crea el objeto, ya lo pueden ver acá, que se llama datos. Si le doy clic a datos, me va a mostrar de este lado la hojita de datos de TS, ¿sí? Entonces, esa es la forma de cargar unos datos en R. Una recomendación, si ustedes para R, esto es muy importante, en el encabezado de los datos, nunca usen espacios ni caracteres especiales, ni empiecen con números, porque entonces no lo va a reconocer R. Entonces, por ejemplo, si ustedes pusieran TS, espacio, pruebas, por decir, o unidades, las unidades de lo que fuera esto, unidades, aquí va a haber un problema porque el espacio R lo considera como que hay una columna, le está indicando que hay otra columna. Entonces buscaría los datos de TS, encontraría una columna y después buscaría los datos de unidades y no encontraría nada. Entonces les diría, hay un error, ¿sí? Entonces si quieren poner las unidades, pues lo tendrían que poner aquí un guión bajo y unidades, ¿no? Para que sea continuo. Y es muy importante que estos nombres no sean demasiado largos ni complicados porque ustedes los van a estar llamando cuando los utilicen en R, ¿sí? Y no queremos que sea una cosa muy difícil. Entonces ya tengo aquí estos datos guardados en este objeto y si quisiera hacer el histograma, lo que tienen que entender es que datos es un objeto, que es un objeto de tipo tabla o data frame, se llama en este caso, que contiene los datos que se llaman TS, ¿no? Que es el encabezado. Entonces, para hacer el histograma, el comando es súper sencillo, se llama hist, H-I-S-T, y le voy a indicar que vaya al objeto que se llama datos, y con el simbolito este de dinero, le voy a decir que agarre la variable que se llama TS. Y le doy Enter. Como ven, no estoy utilizando el signo igual, entonces no estoy creando ningún objeto. Este comando directamente me va a crear un gráfico que es el histograma, ¿no? Entonces le doy Enter. Ay, no, perdón. Me pongo atrás y le digo Run para que lo baje. Ya me lo baja acá, lo corre y acá está mi histograma. ¿Sí? Bueno, entonces ahorita me voy a quedar aquí. Este tutorial es para que sepan ustedes cargar los datos y puedan hacer el ejercicio eh, de pruebas de T. Entonces nos estamos viendo después.